Este es un video tutorial más presentado por VRobot. En esta ocasión vamos a ver la Smartband M5, que es la copia de la Mi Band 5 de Xiaomi, el cual tengo a la izquierda. Podemos ver que incluso las cajas se ven similares, tienen el mismo tamaño e inclusive se ven de la misma calidad, pero por supuesto las funciones no son iguales. El objetivo de hoy es centrarnos en la M5, cómo conectarlo con la aplicación FitPro, así que dejemos a un lado la Mi Band 5. Vamos a empezar con lo que hay dentro de la caja. Por supuesto yo ya lo he abierto e inclusive lo he cargado por aproximadamente 30 minutos. Podemos ver aquí ya una gran diferencia en cuanto al cargador. Pues ¿qué creen? No es magnético, este es a través de un adaptador USB. Eso significa solo una cosa, que tenemos que seguir sacando el cuerpo de la Smartband de la correa. Tiene varias funciones como contador de pasos, frecuencia cardíaca, deportes, mensajes, monitor de sueño, control de música y muchas otras funciones que vamos a ver a detalle. Así que entonces para cargarlo vamos a tener que sacarlo de la correa con mucho cuidado. Y en la parte de arriba vamos a poder ver los conectores, ¿verdad? Para poder ver en qué sentido lo vamos a conectar con el adaptador. Así que lo ingresamos con mucho cuidado y ya podremos cargarlo en cualquier puerto USB de computadora o en cualquier cargador de teléfono. Yo aquí tengo un multicontacto USB. Así es como se ve la animación de la batería cuando se está cargando. Yo lo puse a cargar por media hora, suficiente para hacer este video para todos ustedes. Así que les invito a que se suscriban y que activen las notificaciones para seguir haciendo más videos como este. Y bueno, una vez que ya lo terminamos de cargar, pues vamos a ingresarlo nuevamente con mucho cuidado a la correa. Hay que estirarla un poquito para que se acomode bien. Y otra de las diferencias que podemos ver es que en esta versión solamente es sensible o solamente es touch en la parte central inferior. Y funciona con un toque largo y un toque corto. Un toque corto para movernos entre las opciones y un toque largo para seleccionarlas. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar la de pasos y me va a mostrar los pasos, también el kilometraje recorrido y las calorías consumidas. Y ahora vamos a ver el sensor de la frecuencia cardíaca. Además me va a devolver la presión arterial y la oxigenación en la sangre. Aquí podemos ver ya el sensor óptico y como siempre les recuerdo, ninguna de estas mediciones debemos utilizarlas para tratamientos médicos. Y ya me he puesto aquí la Smartband, hay que asegurarnos que lo tengamos bien acomodado. Vamos a hacer una medición de la frecuencia cardíaca. Para ello navegamos con toques cortos y seleccionamos con un toque largo. Y esperamos unos cuantos segundos en lo que hace la medición. En la parte de arriba nos muestra el ritmo cardíaco, en medio la presión arterial y hasta abajo la oxigenación en la sangre. Y ahora navegamos hasta la opción de deportes y vamos a ver las rutinas que trae. Por ejemplo, la primera es la de correr. Podemos iniciar la rutina, tiene un cronómetro y nos va a decir las calorías consumidas, por supuesto. Y aquí también podemos ver la opción de saltar la cuerda y de hacer sentadillas. Son las tres rutinas que vienen y que se pueden utilizar a través de la Smartband M5. En el menú de mensajes vamos a poder ver los últimos mensajes que hemos recibido. En el menú de monitor de sueño vamos a ver las horas y minutos que hemos dormido. Y también vamos a poder ver el clima, claro, siempre y cuando estemos conectados con la aplicación. Aquí en el menú de música vamos a poder controlar nuestra música vía Bluetooth. Vamos a navegar con un toque corto entre cada una de las opciones y con un toque largo vamos a seleccionarlas. En el menú de More vamos a encontrar la opción de cámara remota, buscar nuestro dispositivo, también cambiar el tema, hacer un reset y también el código QR para descargar la aplicación. En esta pantalla viene la dirección MAC que nos va a servir para saber a qué dispositivo conectarnos. Y no perdamos más tiempo, vamos a ver cómo conectarlo a través de la aplicación. Vamos a irnos a la tienda y buscar FitPro. Aquí a ustedes les debería aparecer la opción de instalar, a mí me aparece de abrir porque ya la he instalado, pero no la he abierto para que veamos todo el proceso. Al abrir la aplicación me pide permiso para activar el Bluetooth, voy a aceptar y también los otros permisos que me pida. Esta es la pantalla principal de la aplicación y para conectarnos nos vamos a ir a más ajustes
y podemos ver en esta parte que el dispositivo no está conectado. Vamos a dar un toque y nos va a pedir algunos permisos, hay que darle en permitir y también aquí nos pide activar los servicios de ubicación, los activamos y nos regresamos para seguir configurando. Les puedo decir que este fue el segundo intento de conexión porque el primero fue fallido y bueno, como aquí me aparecen varias opciones, varios dispositivos Bluetooth, entonces tengo que buscar la dirección MAC de mi dispositivo, así que voy a navegar hasta la opción de More y ahí voy a buscar esta pantalla que es donde viene la dirección MAC, termina en 3EB y por supuesto es la primera opción, inclusive viene el nombre M5, voy a seleccionarla y aparece la conexión por etapas. Por ejemplo, ahora ya aparece conexión Bluetooth completado y así sucesivamente hasta que se haya sincronizado. Podemos ver que la hora ya se sincronizó y algo que ni yo mismo me di cuenta al principio es que se cambió el idioma a español. Como se darán cuenta, en esta pantalla aparecen otros datos, por ejemplo la frecuencia cardíaca, el monitor de sueño, los pasos, etc. Vamos a ir a esta pestaña de más ajustes y vamos a ver la opción de encontrar dispositivo y cuando seleccionamos esta opción la pulsera vibra, es decir que la vamos a poder utilizar si se nos pierde de vista nuestra pulsera, pero debe estar conectado vía Bluetooth. Ahora veamos cómo funciona la cámara remota. Al activarlo se activará la cámara de nuestro teléfono y nosotros debemos mover la pulsera y entonces se activará un temporizador para tomar la fotografía. Muy útil para tomar fotografías grupales. Y ahora veamos el menú de notificaciones de mensajes donde podremos activar aquellas aplicaciones de las que queremos recibir notificaciones. Por ejemplo, para llamadas nos pide algunos permisos, hay que concederlos. También el de notificación de mensajes y también debemos permitir las notificaciones de la aplicación. Así que vamos a esta pantalla, buscamos el nombre de nuestra aplicación y activamos este permiso. Vamos a volver para seguir configurando y ahora sí podremos activar por ejemplo notificaciones de Facebook, Twitter, de WhatsApp y en general las aplicaciones que ustedes tengan instaladas. Algo importante que también añadieron a este modelo es que se pueden cambiar los fondos de pantalla. Bastará con seleccionarlo y el proceso demorará unos cuantos segundos y se podrá actualizar el fondo de la pantalla. Como se darán cuenta, tiene una biblioteca amplia, tiene muchos fondos de pantalla y en cada fondo de pantalla también podemos modificar la organización de los datos, cómo se ve la hora, en qué parte de la pantalla. Pero eso no es todo, también en la opción de cambiar fondo vamos a poder acceder a nuestra galería de imágenes para utilizar una imagen personalizada. Como se darán cuenta, aquí yo estoy cambiando a una imagen de mi galería de fotos. Cuando damos clic en esfera sincronizada se empezará a cargar la nueva imagen. Y eso es todo, ya tenemos un nuevo fondo de pantalla. En la opción de otros ajustes vamos a encontrar únicamente la activación de vibración en nuestra pulsera. En esta otra pestaña vamos a poder iniciar las rutinas de correr, ciclismo, etc. Pero como en este caso no nos registramos, la aplicación nos pide a fuerzas que nos registremos para poder utilizar estas funciones. Y en esta pestaña mío, en la opción de perfil del usuario vamos a poder revisar y modificar todos nuestros datos, por ejemplo el género, la edad, el peso, etc. Esto va a ayudar a la aplicación a hacer mejores cálculos en cuanto a las calorías consumidas, pasos, etc. Bien, ahora me dispongo a hacer una medición de la frecuencia cardíaca, pero ahora desde la aplicación para que vean que también se puede realizar. Selecciono la opción y le doy en comenzar a medir. Tardará unos segundos y ahí me muestra las mediciones. Nuevamente les recuerdo que ninguna de estas se deben utilizar en referencias de tratamientos médicos. Y ahora veamos cómo funciona ya una vez que he activado las notificaciones. Como se darán cuenta, me llegó un aviso de Facebook y también me llegó en la pulsera. Ahora pedí que me enviaran un mensaje a través de Messenger Facebook y pues ya lo vieron.
también recibí un mensaje de texto normal y ahora estoy recibiendo una llamada. Como se darán cuenta, también aparece el nombre de la persona que marca. Por supuesto, no se puede contestar ni tampoco rechazar las llamadas. Y aquí estoy probando el control de la música. Les recuerdo que con un toque corto navegamos entre las funciones y con un toque largo las activamos. Por ejemplo, aquí voy a seleccionar la opción de adelantar pista, mantengo presionado y la pista cambia. Obviamente debe estar en un rango menor a 10 metros, que es el rango del Bluetooth. Y si activamos la función de buscar teléfono, el teléfono sonará. Obviamente debe estar conectado vía Bluetooth. También, como se darán cuenta y como les dije en un principio, el idioma de la Smartband cambió a español. Aquí en el menú de información se darán cuenta que sí aparecen al menos el último mensaje que hemos recibido. ¿Y qué creen? No pude quedarme con las ganas de comparar algunas funciones de la Mi Band 5 y de esta que es la M5. Probé el podómetro, también el medidor de frecuencia cardíaca. Y de las varias mediciones que hice de la frecuencia cardíaca, les puedo decir que pues estuvieron cercanas, pero no iguales. Y en cuanto al podómetro, pues en la Mi Band 5 decía que había hecho 3600 pasos aproximadamente y en la M5 2900. Entonces creo que ahí sí hubo una diferencia. En el monitor de ritmo cardíaco, la Mi Band 5 marcaba 86 y la M5 82. Luego hice otra medición y la Mi Band 5 marcaba 92 y la M5 82. Entonces si hay diferencia, ustedes den su propia opinión. Y eso ha sido todo en este video. Me despido de todos ustedes. Hasta la próxima.